La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Esta noche se han cumplido 1000 días desde aquella madrugada del 24 de febrero de 2022 en la que Rusia invadió Ucrania e hizo saltar por los aires la estabilidad de Europa y del mundo con una nueva guerra en suelo europeo. Desde entonces, 11.000 civiles han sido asesinados, de ellos 650 niños, y más de 20.000 personas han sido deportadas a Rusia. El conflicto está estancado, los frentes apenas se mueven y Ucrania ha incorporado los ataques, las alarmas y los refugios a su vida cotidiana. Pero 2 años y medio después, esos 1000 días se cumplen con una nueva amenaza, la de entrar en una nueva era del conflicto por el permiso que Estados Unidos ha dado a Ucrania para utilizar sus misiles de largo alcance en suelo ruso. Según el portavoz del Kremlin, esa nueva fase de la guerra incluiría al país del que proceden esos misiles, a Estados Unidos. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Biden autorizó esos misiles ya en tiempo de descuento de su mandato, que agota en apenas 2 meses después de la victoria de Trump, y el Kremlin ha respondido. Esta misma noche, el representante ruso en el Consejo de Seguridad de la ONU lo ha calificado como permiso suicida, y el ejecutivo de Putin ha llegado a anunciar un cambio en su doctrina nuclear. Quieren cambiar las normas para utilizar armas nucleares, ampliando el paraguas si un país como Estados Unidos, que tiene este tipo de armamento, ayudase a Ucrania. En las últimas horas, Putin ha amenazado con utilizar nuevos sistemas de armas en Ucrania y, preguntado en plató de televisión por una tercera guerra mundial, ha dicho que entre las potencias hay mucho miedo a un exterminio mutuo. Este ha sonido el presidente ucraniano Zelensky, que ha visitado a sus soldados, a los que les ha pedido que resistan. En Estados Unidos, el hijo de Donald Trump ha acusado al equipo de Biden de buscar la tercera guerra mundial y los ha llamado imbéciles por emplear esos millones de dólares en ayuda a Ucrania. Esta noche han muerto otros 6 civiles en un ataque con drones. Y en las últimas horas se ha producido además un episodio que puede tener consecuencias diplomáticas graves. Se ha cortado el cable submarino del Báltico que une Finlandia y Alemania. Las ministras exteriores de ambos países han dicho que contemplan la posibilidad de que ese corte sea intencionado. Les recuerdo a sus señorías que el plazo para mantenimiento de las enmiendas para el Pleno finaliza mañana a las 13 horas. Hoy. Mañana, hoy a las 13 horas. Pues con este sonido volvemos a España, porque en este estado de confusión terminó anoche la Comisión de Hacienda en el Congreso después de más de 8 horas de debate. Pasada la medianoche, el Gobierno salvó in extremis una parte de su reforma fiscal. Salva el juego, pero no se sabe si salvará el set, porque todo lo que se votó anoche, en mitad del desconcierto, lo tiene que votar todo el Pleno del Congreso pasado mañana. Después de mucho equilibrio, de muchas llamadas y recesos, el Gobierno logró sacar adelante el impuesto de sociedades para las multinacionales que exige Europa. Y también salva, aunque deja para más adelante, el impuesto a las energéticas al que se oponen Junts y el PNV. Por tanto, la pregunta, después de un mar de confusión en el que estuvieron inmersos los propios diputados, la pregunta es si después de la jornada caótica que se vivió ayer hasta después de las 12, va a poder el Ejecutivo mantener esta mayoría por lo pronto pasado mañana, el jueves, cuando todo esto lo va a tener que votar el Congreso. Chema Guijarro de Podemos admitía anoche su confusión. Solo por entenderlo, ¿no? Porque estoy viendo, digamos, los escenarios y llega una especie de callejón sin salida. Entonces, ya no va la transaccional a pleno, aunque haya, sino que van las enmiendas originales a pleno. Las originales, que quedan vivas, y las transaccionales. Fue una pregunta recurrente ayer. ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que no va? Lo si que no se lo vota, entendían lo que no. ellos, ahora entiendo que nosotros llevemos toda la madrugada intentando entender desentrañar qué pasó anoche. ¿Qué es lo que se votó? Bueno, parece claro que del texto ha caído, también por ahora, y ya veremos, el impuesto a la banca, que el Gobierno saben que pretende recuperar. Veremos qué ocurre, ya digo, el jueves. Lo que no hace falta esperar al jueves para comprobar es la reacción del Partido Popular, que ya anoche tildaba la jornada de esperpento. Una palabra más característico de un gobierno bananero, que si no son capaces de sacar esto en condiciones, sin todo este espectáculo, ¿qué va a pasar con los presupuestos, por ejemplo? Ha sido una falta de respeto al conjunto de la Comisión. Una suspensión por unos minutos no puede transformarse de ninguna manera en un secuestro de más de 4 horas. Es martes, es 19 de noviembre. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Y 3 semanas después de la catástrofe de la Dana en Valencia, el presidente Carlos Mazón ha formalizado la primera destitución en su gobierno. Es el primer movimiento de una anunciada crisis del Consell que Mazón se está tomando con mucha calma. Por ahora ha cesado a la consejera de Industria y Turismo, a Núria Montes, por sus polémicas palabras sobre los familiares de las víctimas. Los cambios están siendo lentos y bastante tímidos, pero argumentan en su equipo que es porque están buscando los mejores perfiles. Ya en 2023, cuando Mazón formó gobierno, dijo que el suyo era el Consell de los mejores. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Sobre su gestión y la agenda del presidente en el Día de la Riada, su nueva portavoz, la vicepresidenta Susana Camarero, dice que está todo explicado. Hace más de 10 días que se explicó esta comida, se explicó con quién estaba, se demostró que estaba comunicado. ¿Por qué volver a hablar de la comida? Aunque el líder del Partido Popular, Feijóo, equiparó ayer las responsabilidades del gobierno autonómico y del central y dejó un aviso: ya no caben más equivocaciones. El único ejercicio que cabe es la humildad de reconocerlo y la voluntad de enmendarlo. Hago extensiva esta reflexión a las dos administraciones competentes, el Gobierno central y la Generalitat Valenciana. No podemos permitir que algo así vuelva a ocurrir con las mismas consecuencias. Mientras se depuran o no responsabilidades en la Generalitat Valenciana, sobre el terreno la recuperación va dando pequeños pasos y a velocidades muy distintas. En Utiel, donde hoy estarán los Reyes, piensan ya en habilitar espacios para que los alumnos no tengan que ir a otras poblaciones para asistir a clase. Y en puntos como Picaña o Catarocha preocupa aún el fango estancado en garajes y sótanos. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. La cifra de víctimas mortales se mantiene en 219, mientras que son 11 las personas desaparecidas. 21 días después se sigue limpiando lodo de las calles, agua de los garajes. Se han retirado 17.000 toneladas de residuos. Se recomienda llevar mascarilla porque al secarse el lodo se generan nubes de polvo. Se siguen inspeccionando viviendas. Más de un millar se han declarado inhabitables. Habrá al menos 62 demoliciones. Ya ha habido más de 600 realojos. Y aunque van abriendo colegios e institutos, muchos están impracticables para dar clase. Hay que reubicar a los estudiantes y preocupan sobre todo los alumnos que este año han de hacer las pruebas de acceso a la universidad. Y en cuanto al transporte, Ángeles, la próxima semana se van a iniciar las pruebas de circulación de las líneas 1, 2, 3, 5, 7 y 9 de Metro Valencia para determinar cuándo podrían volver a funcionar. En las últimas horas, más de 800 organizaciones de la sociedad civil han firmado un manifiesto en apoyo al científico Fernando Valladares. El investigador del CSIC denunció la semana pasada todo tipo de amenazas por haber informado y alertado de los peligros del cambio climático, más aún tras la catástrofe en Valencia. A pesar de que esta madrugada, por ejemplo, los líderes del G20 han dejado por escrito su necesario compromiso con esta crisis medioambiental que se cobra muchas vidas al año, cada vez hay más escepticismo y crece el odio en redes sociales con quienes combaten los bulos con datos científicos. Javier Ruiz Martínez. Valladares, doctor en Ciencias Biológicas, contó en Hoy por Hoy. Y en algunos sitios se asegura que se reparten sogas para ahorcarme. Hombre, no que le habían amenazado y que no era la primera vez. Ahora entidades de investigación, organizaciones ciudadanas y ecologistas firman un manifiesto que le defiende a él, pero en realidad a todos los científicos que, con evidencias empíricas, divulgan las causas y consecuencias del cambio climático. El texto dice que con enorme preocupación estamos observando la creciente agresividad, sobre todo en redes sociales, contra las personas que divulgan estas problemáticas ecosociales. Y termina: redoblaremos los esfuerzos para combatir los negacionismos y bulos que propagan falsedades, ignorancia y miedo. En España hay más médicos que en la media europea, pero hay menos especialistas, según el último informe de la OCDE. Sobre todo, se necesita más personal sanitario especializado en el cuidado de personas mayores. España es uno de los países con más esperanza de vida. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla, buenos días. Buenos días. Según el informe de la OCDE, en España hay más médicos, por una parte, y menos enfermeros, por otra, que la media de la Unión Europea. Concretamente, el país posee 4,3 médicos y 6,2 enfermeros por 1.000 habitantes. Pero en general, y aunque haya aumentado en las últimas décadas, se necesita más personal sanitario y que pueda adaptarse especialmente al cuidado de las personas mayores. Actualmente el grado de temporalidad de este personal es del 42% y tampoco hay suficiente renovación generacional en una profesión donde una parte importante sigue trabajando pese a tener edad de jubilarse. Simultáneamente, España es el país con la mayor esperanza de vida, junto a Francia, con una media de 86 años. Pero aunque esta media para las mujeres pueda llegar a los 88, respecto a los hombres también son más propensas a padecer problemas de salud y discapacidades. Por otra parte, el gasto sanitario español sigue por debajo de la media europea, con 2.822 euros por persona respecto a los 3.533 de esta media. La cobertura de la sanidad pública es del 74%, cuando la media europea alcanza el 81%.
La compraventa de pisos se disparó en septiembre más de un 40%. La subida se debe sobre todo al aumento de la inversión extranjera y que cada vez son más los hogares que se crean en España. Impulsada por la rebaja de los tipos de interés, los niveles de septiembre no se veían desde la época de la burbuja. Es una información de Pablo Anzola. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, hasta julio de 2007 hay que remontarse para encontrar una cifra de compraventas superior a la de este septiembre, aunque los motivos hoy son muy diferentes a los del boom inmobiliario. Hemos tenido un proceso de aumento poblacional muy significativo que ha elevado la demanda de vivienda tanto de Ángel Gavilán es el director de Economía y Estadística del Banco de España y decía ayer la explicación a este crecimiento reside primero en que nuestro país está creando más hogares que entonces y lo hace además a un ritmo casi 3 veces mayor que el número de inmuebles. Entonces construíamos en España 600.000 viviendas cada año y hoy son solo 45.000. También la compra por parte de los extranjeros justifica parte de ese incremento y es que sus operaciones, tanto de los que viven en España como de los que la compran como activo de inversión, han triplicado su peso frente a los niveles de la burbuja inmobiliaria. Vamos a ir hasta Andalucía, en Radio Sevilla está Elena Carazo. Elena, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Baleares, en Radio Mallorca, Mamen Municio. Mamen, buen día. Hola, buen día. Mira, voy a empezar por ti, por ese festival que llega a Palma, un festival de cine, pero con... Y ahora me explicas qué es esto, las mejores, peores películas. Sí, es el Cutrecon, ya el nombre lo dice todo y el cartel de invitación tengo que decirte que es una ensaimada a la que han pintado una cara como de susto. Es un festival Cutrecon que ha llenado el céntrico Cine Augusta este fin de semana y lo ha hecho con producciones cinematográficas, yo te voy a decir, dignas del olvido. No se trata de lo que cada uno puede pensar que es una película cutre o no, los organizadores se refieren a esas películas con premisas disparatadas, efectos especiales chapuceros, vestuarios cutres, todo de bajo coste y en esta ocasión además pues descaradas imitaciones, sobre todo turcas y asiáticas de grandes películas. De tan mala está hecha la imitación que el propósito, Ángels, del Cutrecon es que la gente se siente en el cine y que interactúe con la pantalla. Así nos lo cuentan José Manuel y Óscar, que son los organizadores en Palma. Puedes participar en cualquier momento, puedes gritar a la pantalla. Cuando decimos cutres son películas que se han hecho con 2 duros y un alambre. Eran muy dados a coger grandes franquicias como Dragon Ball o Bola de Drag, como la conocemos aquí, y hacer su propia versión. Así que 2 duros y un alambre y poder gritar a la pantalla. ¿Qué más se puede pedir? Mira, 3 han sido los extravagantes títulos con los que han disfrutado los espectadores. La versión turca de Star Wars, que entremezcla escenas y música de la original, ojo, pero sin licencia, con naves y espadas de cartón, con disfraces de sado y trampolines. La otra película era Lady Terminator, cine indonesio, en la que el mítico cyborg es en realidad una bruja que dispara maldiciones, o el Dragon Ball coreano, con muñecos de peluche y frikis disfrazados. La primera adaptación a imagen real de Bola de Drag, con un niño con el pelo con gomina. Una peluca brillante. Peluches. Muñecos. Sí, sobre todo histriónicas, un poco que es la gracia, que no tiene por qué ser así, pero es el hecho de que no se hagan bolas, o sea, que puedas simplemente mantenerte atento a la pantalla, a la imagen, simplemente por lo histriónico. Así que, Ángels, una tarde un tanto friki, vamos a decir. Bueno, pero además como terapia, si le puedes gritar a la pantalla, pues vas ahí y te desahogas. Sí. Elena, el alcalde de Burguillos, que es un pueblo de Sevilla, que ha logrado detener a un ladrón después de que un vecino le avisara. Sí, esto también es un poquito de cine, Ángels, porque está inspirado el papel protagonista de Mario Casas en Grupo 7, Sí. el policía Ángel Lares, bueno, la mítica película de Alberto Rodríguez, pues se basa precisamente en este hombre, este alcalde, Domingo Delgado, que recibió de noche la llamada de un vecino. Estaba ya el hombre hasta en la cama. Le dijo al vecino que estaban robando en el polideportivo municipal, así que no dudó en levantarse y acudir al lugar de los hechos. Llamé a mi teniente alcalde y fuimos los dos al polideportivo y después de buscar por las instalaciones, pues al final lo encontramos dentro de un almacén polideportivo. Se retuvo allí hasta que llamamos a la Guardia Civil y se personó y la Guardia Civil se lo llevó. Y con esto logró frustrar un robo de 7.000 euros en el polideportivo municipal. Bueno, tenemos que decir que este hombre fue policía nacional. Alcalde las 24 horas del día. Totalmente. Platero y yo también, Elena, de Juan Ramón Jiménez, que se traduce al guaraní, ¿no? Que es una lengua que se habla en zonas de Paraguay y de Argentina. Fíjate, y suena así.
Yo sé que te encantaría que lo recitara yo, pero que lo tradujeras. No me atrevo a tanto. Ya. Portada, Platero H. Bueno, el caso es que se publica esta edición, español guaraní. Era José Lechuap, que es consejero de Cultura de Misiones, una de las zonas argentinas en las que se habla el guaraní. El libro, publicado por la Asociación Cultural Iberoamericana y la Diputación de Huelva, se va a distribuir gratuitamente en bibliotecas y escuelas en los que se imparte los dos idiomas. Elena Mamen, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone la última propuesta de la compañía de danza contemporánea La Veronal. ¿Hablamos poco de la muerte? ¿Por qué nos da tanto miedo? Este es el terreno que explora la compañía de danza contemporánea La Veronal en su último montaje, Totentad, Mañana es la pregunta, que acaba de estrenar en Madrid y que aún puede verse este próximo fin de semana en el Temporada Alta de Girona. Las sociedades, los países, la gente que no tiene nada, que está sufriendo guerras, que está sufriendo hambrunas, que está sufriendo miserias, tiene el mismo miedo a la muerte que tenemos nosotros. Es la relación que tenemos con la muerte en un país como el nuestro, en una sociedad como la nuestra, el mismo que tienen los habitantes de otras partes del mundo. Son las preguntas que lanza Marcos Morau, coreógrafo de la compañía, que ha concebido el espectáculo no para un teatro, sino para el espacio de un museo, ofreciendo al espectador ser parte activa de una triple propuesta, una instalación, un vídeo y una performance. Con todo esto en la batidora, levantamos un proyecto que genera paz, porque la muerte, cuando nadie ha vuelto de ella para contárnoslo, ¿no? Pero siempre se dice que lo que más miedo de la muerte es acercarse a ella. Una vez estamos en ella, una vez estamos muertos. Es blanco, es neutro, es nada, no existe nada. Los que se quedan son los que lo sufren, ¿no? Entonces, el espectáculo trabaja en esta capacidad como placentera, pero también con esta tensión que nos acerca a ella. Una invitación a celebrar la fragilidad de la vida y a meditar sobre su pérdida de valor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.